vengo de una semana interesante y voy a contar un poco, porque en realidad es relevante a lo que vamos a estar viendo hoy. Les invito, si quieren pueden ir buscando Gálatas capítulo 6, pero antes de leer les voy a contar un poquito de lo extraña de mi semana. El domingo pasado no estuve. Como no estuve, pregunto por las dudas, ¿se le dio ahí como una bienvenida a Lianisbet y a Carlos ahí el domingo pasado? ¿Sí? Vamos a darle la bienvenida por su segunda vez, ¿no? Muy bien, bienvenido, excelente. Bueno, pero no estuve porque tenía un compromiso que me habían invitado para una conferencia de pastores en Buenos Aires, de la red Pilar, que es una red parecida a Hechos 29. Y muchas gracias, Quique. Dios te bendiga. Y bueno, un encuentro muy lindo. Además, otra de las razones por las cuales se dio que no estuviera fue porque, como Oli iba a tener que salir el domingo, me invitaron a ver si quería ir un día antes para poder estar y predicar en una iglesia el domingo allá de mañana. Así que los hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia les mandan sus saludos de una de las iglesias de allí de Buenos Aires. Yo asumí que ustedes tenían ganas de mandarle saludos, así que les mandé saludos aparte de ustedes también. ¿Vieron cómo es? Y fue un tiempo muy lindo de compartir, fue un tiempo muy lindo de comunión con los hermanos, con los otros pastores, de conocernos más. Había varios que yo conocía solamente por WhatsApp o por llamadas de Zoom, y ahora finalmente poder sentarnos ahí a tomar un café y conocernos y escuchar la palabra del Señor. Esto aparte en un ambiente, una red también similar a Hechos 29, donde priorizamos, y creo que muy correctamente, se prioriza mucho esto de querer que realmente estemos centrados completamente en la palabra de Dios y en el Evangelio, y que eso sea nuestro todo, que sea la base sobre la cual se edifica todos nuestros ministerios. Y la verdad que fue un tiempo muy bendecido. Aparte hasta donde pude terminar sirviendo, porque un par de horas antes no sé qué le pasó también a la persona que iba a estar ahí de traductor, a los pastores que venían del exterior a estar predicando. Bueno, me pidieron ahí si podía traducir y ayudé ahí a traducir las primeras 2 predicaciones, pero me tuve que ir antes de tiempo, antes de que terminara. Me perdí un asado que no saben lo que era. Pasé por ahí al lado, justo cuando me estaba yendo, pasé y vi una doble parrilla, esa que tiene como 1 metro cada una para un lado, tiene después el fogón ahí, no sé cómo se llama, y otra parrilla así, ¿no? Todo completo así de carne. Venciendo la tentación se llama. Sí, o que iba a perder el buquebús, pero bueno, fue, me dejaron, no me mandaron nada, ni siquiera por encomienda, nada. Pero fue un tiempo muy lindo. Me tuve que ir antes porque yo tenía que estar a las 7 de la mañana el día martes ya para presentarme, para trabajar, para un trabajo que estuve toda esta semana trabajando para el Festival Palau. Y ahí me sentía que me iba de una punta medio que a la otra, ¿no? Porque, bueno, como habrán notado, yo no estuve, no promocionamos mucho lo que fue el Festival Palau. Y hubo muchas, a ver, la realidad es que la mayoría de las razones puedo decir que eran meramente prácticas. Véase. Sí, hermano, si ustedes se van, no sé si iban a un evento que iba a terminar cerca de la medianoche, allá en la Rambla, donde termina Boulevard, el regreso iba a estar complicado, ¿no? Y uno se hace una invitación, tampoco quiere que 2 o 3 que pueden ir en auto, lo demás lo pueden aprovechar y el resto no. Y además que era un evento donde en realidad el corazón era que sea evangelístico. Y una de las cosas que a veces pasa en esos eventos que capaz que son las menos deseadas, es que uno es consciente que fueron muchos cristianos sin invitar a nadie, simplemente como a disfrutar un espectáculo para ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, en realidad nosotros por estar lejos y todo lo más, que no solamente era difícil para nosotros ir, sino que era aún más difícil poder llevar a alguien a que escuchara la palabra. Y bueno, y además yo ya había tanteado ahí, sabía que varios de los hermanos que podrían organizarse para ir, para llevar algunos, ni siquiera iban a estar disponibles. La fuimos bajando. Pero también había otras razones de cuestiones también que tenían algunas dudas, ¿no? Sobre a veces frente a estos eventos.
les surgen preguntas, ¿no? Parece que en las redes hubo ahí como una bastante discusión sobre este tema de que había artistas no cristianos invitados ahí para tocar, aunque reconozco que yo nunca vi publicaciones de gente quejándose de eso, más que nada vi las publicaciones de los que lo defendían diciendo que otros se habían quejado, pero nunca vi la publicación original. Pero yo personalmente tenía mis dudas de eso y hoy tampoco lo termino de resolver eso, ¿no? Y bueno, excepto uno, quizá el más conocido para nosotros acá en Uruguay, pero varios de los otros que si bien cantan música secular, ellos son cristianos e incluso en varios de los eventos utilizando también para compartir su testimonio de cómo llegaron a Cristo. Pero bueno, después también otra cosa, que uno ve un evento tan grande, uno se pregunta, bueno, tanto dinero que lleva ese tipo de cosas, y uno le quedan ahí como también, ¿no? Como cosas, ¿no? Incomodidades. Un par de semanas atrás me llama alguien y me dice, mira Facundo, llegaste muy recomendado para que te contrate el Festival Palau para ir como fotógrafo. Y dije, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero digo, a ver, mi trabajo, mi profesión, así como trabajo de fotógrafo en casamiento, digamos, no cristiano, todo lo demás, bueno, sí lo tomé como un trabajo, ¿no? Y bueno, no me quiero adelantar un poco a alguna de las cosas a las que vamos a hablar en base al pasaje de Gálatas, ¿no? Pero sí puedo decir que fui, de vuelta, como les dije, muchas de esas dudas que uno tiene, esas cosas que uno, llamémosle, uno se pregunta, ¿no? Y que uno va aprendiendo también que no todo es blanco y negro, ¿no? Que hay cosas en las cuales tiene que ver con eso lo que vamos a hablar. Hay convicciones personales que está bien que uno las tenga y está bien que haya cosas que uno le queda ahí como un sabor a algo. Pero sin duda pude, bueno, quizá comprobar más desde adentro, de primera mano, bueno, el hermoso corazón con el que se hacen muchas cosas. Si bien también uno es consciente de que muchas de esas cientos de decisiones son personas que quizás están como recomprometiendo su vida a Cristo, que quizás ya conocían, o algunos están medio apartados y quizás ahí o andaba ahí medio flojo y ahí se recompromete con el Señor. Esa quizás es la gente que uno ve levantar la mano como bien cerquita del escenario, ¿no? Porque pues ya conocían las bandas y todo lo demás, ¿no? Pero también soy consciente porque lo vi, también escuché muchos testimonios que no lo vi, de gente más en la periferia, ¿no? En la periferia de esos que realmente iban pasando, se quedaron, de gente que usualmente un viernes o un sábado estaría en ese parque, ahí disfrutando y se fue arrimando para escuchar. Y como mucha gente incluso comenzando bastante hostiles cuando comenzaba la parte de la predicación, queriendo hacer ruido, queriendo distraer a los demás, terminaron entregando su vida a Cristo en ese momento, ¿no? Y ahora queda a nosotros otra de las cosas que a veces se le critica mucho a estos eventos, que es la parte, bueno, ¿qué pasa con esa gente? Y bueno, nos toca hablar de que realmente el Señor obre para que esa gente, con la información que dejaron, realmente puedan ser conectados con iglesias locales, que esa parte está medio asegurada. A veces lo que no está muy asegurado es que las iglesias locales que reciben esa información tomen acción y realmente vayan en busca de esas personas, y que para que cuando tomen contacto con ellos, eso que el Señor comenzó a hacer en ese lugar realmente vaya echando raíces, ¿no? Y no sea como alguna de esas semillas en la parábola del sembrador que después vienen espinos y la ahogan, o algunas aves y roban la semilla, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ¿no? Cómo me sentía en un par de días que me iba como de un extremo al otro, quizá en ese primer contexto donde quizá muy abiertamente, no todos, porque tuve algunas conversaciones, no todos, pero algunos directamente no aprobarían, digamos, de este tipo de eventos, y yendo más, comenzando realmente como un trabajo, pero después, bueno, pudiendo disfrutar algunas de las cosas que el Señor estuvo haciendo, y muchas de las cosas que poca gente o nadie vio, que fueron algunos de los eventos más chicos que se hicieron durante la semana, como las experiencias muy movilizantes en las cárceles, tanto en la cárcel de mujeres como en la cárcel de hombres, el Señor haciendo cosas muy preciosas ahí, pero que también en realidad son un testamento a lo que iglesias acá de Uruguay ya vienen haciendo en esos lugares que visitan semanalmente, ¿no? Nos estuvimos encontrando con la gente de comunidad carcelaria, que muchos conocen a Blanca, que en algún momento fue parte de esta iglesia, que es la que lidera en realidad el equipo de los que va regularmente a la cárcel de mujeres, y sé que incluso varias de ellas van a la cárcel de hombres también. Entonces, bueno, eso creo que más que nada son estos eventos que movilizan mucha cosa, pero en realidad los verdaderos frutos también tienen que ver con lo que otros ya venían trabajando desde antes.
Habiendo dicho todo eso, y sé que al principio no va a hacer mucho sentido, pero espérenme al final, tiene que ver con este pasaje que vamos a leer. Vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 11, hasta el final, son las últimas palabras, es con lo que Pablo cierra la carta o esta epístola a los Gálatas. Dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren que ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas. Pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bueno, palabras finales, y este es uno de los pasajes donde nos confirma lo que en realidad ya sabemos de casi todas las cartas de Pablo, que las cartas son de Pablo, pero más que nada son dictadas por Pablo, y él tenía sus escribas, ¿no? Y en este final, en ese versículo 11, pareciera que él venía, ¿no?, dictándole a uno de sus escribas, a uno de sus compañeros de viaje que escribía, a veces Lucas, a veces Silas, a veces alguno de los otros que lo acompañaban y que hacían este trabajo de escribir los pensamientos de Pablo para las iglesias. Y parece como dijera, bueno, esto es tan importante que vení, dame la pluma acá, dame, no sé con qué escribir. Dame el lápiz, no sé, dame la Bic, ¿no? Dame que esto es tan importante que quiero que vean que lo estoy escribiendo yo. No me quiero ir por las ramas, pero de acá es que muchos sacan que quizá uno de los grandes problemas físicos de que Pablo había empezado a sufrir era un problema con la vista y por eso, no hay como mucha base para esto, pero algunos también lo pueden relacionar, quizá por ahí venía el tema del aguijón en la carne, que muchos piensan que Pablo quizá estaba quedando ciego, y por eso dice, cuando yo escribo mi puño y letra, dice con cuán grandes letras tengo que escribir, porque si no, no veo nada, lo está diciendo entre líneas, ¿no? Y lo puede decir entre líneas porque había mucho espacio, porque las letras eran grandes. No, perdón, era un chiste. Claro, les aviso si se ríen, no. Pero dice... Vieron que cuando estoy cansado yo empiezo a decir tonterías. Bueno. Pero el punto es este, el versículo 11 está para decirnos esto que Pablo nos va a decir es sumamente importante y en realidad podemos encontrar ahí casi el resumen de la razón por la cual Pablo escribe todas las cosas súper importantes que están anteriormente en toda la carta. No solamente acá, pero vemos también en el resto que había un grupo de personas que comúnmente se les llamaban los judaizantes, porque lo que eran personas de procedencia judía, que decían reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, como el Hijo de Dios, pero a todos los nuevos creyentes gentiles, recordamos que gentil es esta palabra para referirse a cualquiera que no era del pueblo de Israel, ¿no? Que entonces a todos, ellos creían en Jesús, pero eran judíos, o sea, de descendencia judía, ascendencia judía, entonces cualquier otro nuevo creyente le decía, genial que ahora conoces a Jesús, yo también creo en él, pero además vos también tenés que, Jesús era judío, por lo tanto vos te tenés que hacer judío si querés ser un seguidor de Jesús. Esa era su lógica. Y Pablo, una y otra vez, que es algo que lo vemos cómo se desarrolla eso en los primeros capítulos del libro de los Hechos, una y otra vez Dios fue mostrando que el entregar nuestra vida a Cristo
era algo que nos hacía libres no solamente del pecado, pero también de muchas de estas formas, de estas marcas físicas y reglamentos que eran particulares para el pueblo de Israel, que muchos sostenían que ver con el sistema de sacrificios, que era algo que Jesús abolió, ya no iba a ser necesario porque su sacrificio fue una vez y para siempre, y uno de ellos, importante y aparte el más, bueno, justamente no el más visible, pero el más, sin duda, doloroso, era el tema de la circuncisión. En aquel entonces pasó con la primera circuncisión, que fue la de Abraham y todos sus siervos, no lo hicieron de niños, lo hicieron de adultos. Y después, si bien la circuncisión, que era esta marca para las personas que pertenecían al pueblo de Dios, se hacía con los niños, pero había casos de gentiles antes de Jesús que se hacían parte del pueblo judío, y un requisito era, si ellos de verdad se comprometían a ser parte del pueblo de Dios, aunque fueran adultos tenían que pasar por la circuncisión. Y era una forma de demostrar, realmente estás comprometido con esto, y hay todo un significado y simbología de la circuncisión que es muy lindo y muy útil, pero no tenemos el tiempo para ver ahora. Pero estas personas lo que estaban diciendo es, nosotros también creemos en Jesús. Es nuestro Mesías, sin duda, pero es nuestro Mesías judío. Por lo tanto, si ustedes quieren seguir a Jesús, se tienen que hacer judíos. Y eso implica la circuncisión y implica otro montón de reglas y de exigencias. Y a Pablo esto no había nada que le hiciera hervir más la sangre que alguien se metiera con el Evangelio. Tanto para agregarle algo al Evangelio como para quitarle. Porque quitarle algo al Evangelio, que recordemos las buenas noticias de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para morir una muerte brutal en la cruz, para llevar el peso de tu pecado y de mi pecado, para castigar en su cuerpo el pecado y vencer a la muerte a través de su muerte y su resurrección, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es un mensaje tan maravilloso que para Pablo no había nada peor que alguien minimizara esto. Y la forma de minimizar esto puede ser para dos extremos. Puede ser predicar esto, pero agregarle otras condiciones. Si vos le agregás otras condiciones, está diciendo que esto no es suficiente. O sería predicar un evangelio incompleto, ¿no? Como por ejemplo decir simplemente que, bueno, Jesús fue espectacular y él lo que vino a hacer fue dejarnos un buen ejemplo. No, sería terrible si Jesús hubiera venido solamente a dejarnos un buen ejemplo. Jesús nos es un buen ejemplo, pero es un buen ejemplo completamente terrible si nosotros no somos una nueva creación, una nueva criatura como cantamos hoy. Sería algo terrible porque una persona que no ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo no ha venido a habitar en su vida, no tiene ninguna chance de seguir el ejemplo de Jesús, porque está muerto en sus delitos y pecados. Por tanto, sería terrible que una persona que está muerta espiritualmente le digamos, Jesús es tu ejemplo. Pues sería un evangelio tremendamente incompleto. Entonces, cuando eso pasaba o cuando alguien le quería decir, sí, Jesús, genial, vino a morir por tus pecados, pero además, circuncídate, pero además, en Romanos 13 habla de no podés comer carne sacrificada a los ídolos. Bueno, otra rama por la cual no nos vamos a ir. Pero Pablo estaba atento a estas cosas. Y Pablo... Pero bueno, vamos a avanzar un poco. Entonces, versículo 12. Cuando llegó por primera vez... acá, se me fue un par de páginas. Versículo 12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien, fuertísimo esto, quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Y yo me pregunté, ¿por qué alguien para dejar de ser perseguido, o por qué alguien que podría llegar a ser perseguido, la solución sería pedirle a otro que se circunciden? No tiene mucho sentido así de primera eso, ¿no? Suena raro. Bueno, la lógica era que ellos, incluso en el mundo gentil, vivían en comunidades judías, ¿no? Y por eso había tantos judíos en las primeras iglesias, porque la estrategia de Pablo era que el primer lugar al que él iba a predicar era las sinagogas, que eran como las iglesias, entre comillas, de los judíos que vivían fuera de Israel, que vivían en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque eran personas que ya tenían todo el contexto y el conocimiento del Antiguo Testamento, y en vez de explicarles todo de cero,
era que a ellos le calzara la pieza del puzzle de que Jesús era el Mesías que todos los judíos estaban esperando. Entonces ahí comencé, y por eso siempre había muchos ex judíos que creían en Jesús en estas iglesias. Y él dice, claro, dentro de esa comunidad, si vos empezabas a decir que solo la cruz de Cristo salva y nada más, eran perseguidos por el resto de la comunidad judía. Y también estaban empezando a experimentar persecución por parte del Imperio Romano. Entonces nos queda esta pregunta, que lo hablamos un poco con otro pasaje, con el de 1 Corintios, hace unos meses atrás, no pretendo que se acuerden del todo, cuando hablamos de la ofensa de la cruz, que fue el primer mensaje de aquella serie de El Reino, ¿cómo era? A ver si se acuerdan. Cultura del Reino, exacto. Era para ver si estaban atentos. Y lo que hablábamos, por eso como ya lo hablamos, lo voy a decir medio breve, pero esto es súper importante. La cruz es una ofensa, el decir que solamente la cruz de Cristo salva y ninguna obra que vos puedas hacer, ninguna promesa que vos le puedas hacer a Dios, ninguna forma de circuncisión moderna que podamos encontrar, ningún agregado, es súper ofensivo porque a nosotros nos quita cualquier poder en contribuir a nuestra propia salvación. Y si nosotros no tenemos ningún poder en contribuir a mi propia salvación, lo que eso hace, lo que eso genera, es que eso nos confronta porque nos para frente a que nuestro pecado es tan grave que no podemos hacer nada al respecto. Tu pecado y mi pecado es tan grave que aunque a partir del día de hoy seamos personas perfectas, que ya es imposible hacerlo, no nos alcanzaría para pagar por nuestros pecados pasados. Entonces, el hecho de decir solamente la cruz de Cristo salva, es decir, estoy completamente perdido y sin la ayuda completa de Dios yo no puedo hacer nada. Y el problema es que eso requiere es llegar a reconocer la profundidad de nuestro pecado. Entonces acá nos dice que la razón por la cual no querían enseñar eso era para poder quedar bien con otros. Entonces muchas veces escuchamos evangelios incompletos, escuchamos evangelios de los cuales se le agregan cosas y son por estos dos motivos. A veces escuchamos evangelios incompletos para que la sociedad no se ofenda y no seamos perseguidos a nuestra manera. ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros escuchamos evangelios predicados de manera incompleta por miedo al que dirán, por miedo, estamos grabando la predicación, se va a subir a YouTube. ¿Qué va a pasar si alguien escucha y, mirá, y hablamos de que todo el mundo es pecador? Bueno, cuando le voy a predicar le voy a hablar a algún familiar o a algún compañero de trabajo. No, lo más que llego es decirle que si quiere que se anime a venir a la iglesia. Porque yo llegar a explicarle yo el mensaje del evangelio y confrontarlo con su pecado, no. O no, en realidad hay que hacerlo todo desde esta perspectiva de que Jesús es nuestro amigo, entonces Jesús quiere ser tu amigo y esa es la buena noticia. Genial, pero si nos salteamos la parte de por qué es que Jesús no es nuestro amigo antes de nuestro arrepentimiento y de que nos tenemos que arrepentir para ser amigos de Dios, es un mensaje incompleto. O a veces también lo queremos hacer, queremos predicar un evangelio modificado, no para evitar esas incomodidades o esa persecución entre comillas, sino para justamente ser que le caigamos bien a la gente. ¿No? Y qué fácil es comenzar a negociar ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que fue una de las cosas bien lindas del corazón de lo que nos estuvo compartiendo Priscila de su conferencia, allá que el corazón estaba en eso. Era no nos avergonzamos del Evangelio, porque es el Evangelio puro y sin modificar lo que es poder de Dios para salvación. En el versículo 13 dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello
y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Fuerte, ¿no? Era como que esto decía, mira, en la iglesia, yo que soy judío, en la iglesia, mira, convencí a 2 gentiles que son seguidores de Jesús, que si querían ser de los buenos, se van a circuncidar. Ya se bautizaron, pero vamos a tener la ceremonia de circuncisión el martes a las 7:30, lo esperamos con unas masitas en casa. Y después andaban, estos 2 se circuncidan porque, claro, ¿quién se lleva más crédito? ¿El que le explicó que se tenía que bautizar, que era mojarse, o el que lo convenció que estuviera dispuesto a circuncidarse? Escuchame, tiene otro peso, ¿no? Mirá qué poder de convencimiento que tengo. Entonces, también la cruz muchas veces se hace a un lado. ¿Por qué? Por orgullo. Por el orgullo de justamente cuando nosotros empezamos a hacer la cruz a un costado, o decir, no, la cruz está ahí, el mensaje del Evangelio está intocado, pero lo vamos minimizando un poquito, ¿qué empieza a crecer? Nosotros. Nosotros empezamos a crecer, porque justamente, entonces no estoy completamente desamparado en mis fuerzas, sino que yo puedo hacer algo, y si puedo hacer algo, empiezo a poder llevarme el crédito de algo. Me puedo empezar a jactar de algo. Y estas personas no solamente se jactaban de lo que ellos seguían la ley, sino que se jactaban también de haber conseguido a sus discípulos, a quienes ellos obligaban a cumplir cosas de la ley que en Cristo no son necesarias. Es tremendo eso. Entonces también la cruz se hace a un lado muchas veces por orgullo. Y el versículo 14 dice, en cuanto a mí, dice, esto es lo que ellos hacen, pero en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca me jacte de otra cosa. Y Pablo tenía que jactarse, en más de una ocasión lo dijo, una vez para probar su punto, hizo la lista de todas las cosas de las que él se podía jactar y él podía humillar a cualquier religioso, cualquier judío. Él dijo, yo tengo un currículum para mostrarles en educación y en experiencia que los paso por arriba a todos. Pero ¿saben qué? No lo uso, no me jacto. Dice, para mí todas esas cosas son basura. Porque yo una vez me encontré con la cruz de Cristo y es lo único que yo puedo admirar. Es lo único que yo puedo amar. Es lo único que me llena. Nada de lo que Pablo había logrado o estaba logrando aún como seguidor de Jesús para el reino de Dios era algo de lo cual él se jactaba. Y dice, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no crucificados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Entonces, solo en la cruz encontramos valor, encontramos significado, o algo de lo cual sentirnos orgullosos. Solo en la cruz podemos encontrar ese propósito de nuestra vida. Solo en la cruz podemos sentir ese orgullo sano, no pecaminoso, de decir, este es mi Señor, este es mi Dios. No me avergüenzo de este Evangelio, no me avergüenzo de Jesús. En el reino de Dios todo se da vuelta. La cruz, que es un símbolo de muerte, recordemos eso porque hoy en día hablamos de la cruz como nuestro símbolo de cristianismo, pero la cruz es un símbolo de muerte, de tortura. Y en el reino de Dios, este reino al revés, como hemos dicho muchas veces esa frase, todo se da vuelta. La cruz es la que me da vida. Y la vida que este mundo nos ofrece es como muerte. Es la muerte para nosotros. Fuera de Cristo. La cruz cambia nuestro miedo, recordemos ese miedo a ser perseguidos o ese miedo a que la gente no se agrade de ellos. La cruz cambia nuestro miedo por amor, por fe y esperanza.
Dios quiere en la cruz, si vos solamente valorás el Evangelio, a Cristo muerto y resucitado por tus pecados como la única solución. Quiere cambiar cualquiera de tus miedos por fe, amor y esperanza. Y también solamente en la cruz de Cristo es que nuestro orgullo, natural a toda nuestra naturaleza pecaminosa, es cambiado por humildad y reconocimiento de Dios. El orgullo que esta gente sentía, lo sentía por haber minimizado la cruz de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros venimos en humildad delante de Dios, Dios va cambiando nuestro orgullo por un corazón humilde y un corazón que lo reconoce, que le da gloria y honra a su nombre. Entonces, versículo 15 nos dice que es en esta cruz, en este lugar de muerte, donde finalmente podemos hallar verdadera vida y vida en abundancia. Estas señales externas no son nada sin la nueva esencia del Hijo de Dios en nosotros, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia llama la nueva creación. Y acá, versículo 16, pareciera que empieza a saludar, porque estamos acostumbrados a leer los saludos de las cartas, ¿no? Pero dice que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio. Así que no manda saludos a todos. Le está mandando saludos a aquellos que dicen, los que realmente entienden esto, dice que la paz y misericordia de Dios sea con ustedes. Y creo que no es una cosa solamente Pablo diciendo, al resto estoy enojado con ustedes y no les mando saludos. Es algo mucho más profundo porque Pablo saludaba sentidamente. Y es cierto, era un saludo común para los cristianos decir paz y misericordia para ti. Pero yo creo que Pablo también está pensando en esta realidad teológica tan fuerte que dice, si la cruz de Cristo no es lo único en tu vida, si vos la cruz de Cristo la has minimizado al quitarle algo o al agregarle una presión o un requisito extra, no vas a poder encontrar paz y misericordia en tu vida. No la vas a poder disfrutar porque vas a estar todo el tiempo sintiendo que tenés que hacer algo más. O vas a estar poniendo tu esperanza en algo incompleto. Por lo tanto, solamente aquellos que viven según este principio pueden hallar misericordia y paz. Y la podría haber terminado ahí, ¿no? Pues saludo, le hubiera agregado el amén y así una moñita, ¿no? Pero Pablo, hay una frase, un chiste, dice, se levantó y eligió la violencia. Las palabras, nuestras versiones, al traducirla en español, suavizan un poquito algunas cosas que en realidad son bastante más fuertes. Dice, de ahora en adelante, y acá lo dice como más serio, ¿no? De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas. En uruguayo, diga que nadie me embrome, por no usar la otra palabra, ¿no? Pues yo llevo, y acá no les voy a decir como lo dice la NTV, porque la NTV lo suaviza, en realidad las palabras más reflejan, la palabra del griego reflejan más como está expresado en la Reina Valera, que dice, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, de Jesús. Y esto es muy fuerte, y de vuelta, la prédica no es sobre este versículo en sí, así que no me puedo detener mucho, pero Pablo no es la única vez que usa una expresión similar. En Colosenses capítulo 2, versículo 24, si no me estoy acordando mal, él dice, yo a través de mis sufrimientos, yo completo lo que le faltan a las aflicciones de Cristo. Lo cual, acabamos de decir que Cristo es suficiente, no puede el mismo Pablo estar diciendo que le falta algo a las aflicciones de Cristo. El pasaje de Colosenses, léanlo en su contexto, pero si lo leemos detenidamente, tiene el mismo significado que acá. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo? ¿Está diciendo que él fue crucificado? No. Su carne, él dice que sí, que la crucificó, no que le estaba muriendo a sí mismo. Pero lo que se refiere es que el servir humildemente a la iglesia, por supuesto, ir
muriendo a sí mismo, ir entregándose, pero también todo el sufrimiento que Él eligió sufrir por causa de la iglesia, al igual que Jesús sufrió por causa de la iglesia, Él llevaba en su cuerpo, yo creo que lo dice de manera literal, por causa de la iglesia, por causa de predicar el Evangelio, por causa de ser fiel al Evangelio, Pablo fue apresado, Pablo recibió latigazos, Pablo fue golpeado, y yo creo que se refería a cicatrices reales de su cuerpo, pero también posiblemente a otro tipo de cicatrices de este tipo de encuentros que él tenía con muchas de estas personas en su iglesia, que la palabra dice que parecían de nosotros, pero no eran o estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Estos infiltrados que no habían entendido el mensaje de la cruz y estaban en las iglesias causando daño y división. Y esto también yo creo que le dejó marcas en la vida de Pablo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y estas marcas eran cosas que Pablo llevaba como recordatorios. Así funcionan también las cicatrices en nuestra vida. Son recordatorios de cosas que nos pasaron. Y para Pablo, esto eran cosas que le recordaban una y otra vez la cruz, una y otra vez este mensaje del Evangelio, una y otra vez el hecho de que vale la pena y es necesario recordar que solo la cruz de Cristo es suficiente. En el pasaje de Colosenses, que era capítulo 1, no capítulo 2, versículo 24, el resumen de por qué él dice, yo hoy completo en mi cuerpo lo que faltan de las aflicciones de Cristo, a lo que se está refiriendo es que Jesús murió y resucitó, y eso es necesario para nuestra salvación, es lo único, pero lo que falta es, para que esa salvación sea efectivo, es comunicarlo. Es que la gente lo oiga, lo dicen Romanos, ¿cómo pues van a creer si nadie les predica? Y lo que Pablo dice, el ir a predicar me está dejando marcas, el hacer conocido este mensaje que salva, es lo que le falta a las aflicciones de Cristo, es ser presentado, es ser llevado hasta los confines de la tierra. Y esa presentación del Evangelio, sin modificarlo para caerle bien a la gente, sin modificarlo para evitar ser perseguido, lo dejó lleno de marcas. Por lo tanto, de la misma manera, él dice, no me embromen más con este tema, porque yo tengo claro lo que es sufrir por el Evangelio. Yo tengo claro las cosas que son importantes y lo que es este mensaje central del Evangelio. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que las marcas de la carne son el miedo y el orgullo, pero las marcas de la cruz son la fe y la humildad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que les conté al comienzo? Y creo que tiene que ver con eso. Sí fui de un extremo al otro en formas, en maneras, incluso en cosas en las cuales yo creo que es correcto que cada uno llegue a sus propias conclusiones y a sus propias convicciones. Pero en ambos lugares pude comprobar que lo que se predicó fue el mensaje de la cruz. Fue el mensaje de que solamente Cristo salva. Y sí, algunos con quizá algunas convicciones, quizás más cercanas a las mías, un poco más que nuestra conciencia nos limita en algunas cosas, nos restringe en algunas cosas, nos haría quizás no tomar las mismas decisiones. Pero del otro lado también personas con un corazón y un movimiento que definitivamente están llegando a personas a las cuales yo nunca voy a llegar. Y con esa prioridad de llegar a presentar el Evangelio de una forma clara y hermosa. Y dos anécdotas bien cortitas me quedaron de estos días acompañando en todas las actividades ahí del Festival Palau. Una es cuando fuimos a una reunión con la vicepresidenta. Y me dicen antes de entrar, mira, está bien, tenemos que hacer un par de fotos protocolares, entrar a hacer la foto mientras se saludan y después queremos que salgan y que quede la menor cantidad de gente posible, porque nos dimos cuenta en la reunión con la intendenta, que como fue el lunes yo no estaba, que la intendenta se distrajo un poco cuando Andrés le estaba queriendo predicar
y no queremos que haya ninguna distracción para la presentación del Evangelio. Y ahí uno dice, esta gente no está para la foto. Y después en un momento, en una de las actividades de mujeres, que bueno, igual Andrés Palau subió a saludar y bueno, estuvo ahí 2 minutos, después se bajó. Una persona cristiana de un contexto bastante particular, y me río porque en realidad ese contexto representa casi que lo opuesto a lo que él iba a resaltar, lo agarra al final a Andrés Palau, el evangelista, y le dice, me sorprendiste mucho con tu humildad. Le dice, enseñás mucho más con esa humildad que tenés, y lo decía por un montón de cosas que uno veía ahí no tanto en el escenario, sino en cómo se movían, ¿no? Y la respuesta de Andrés fue, para mí sería imposible porque tengo demasiadas razones que todos los días me recuerdan que no puedo ser otra cosa que humilde, porque yo no merezco nada, no merezco estar acá. Y bueno, y todo su testimonio también se basa en eso, ¿no? En la cantidad de años que estuvo no solamente apartado del Señor, pero realmente viviendo una vida de hijo pródigo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿a qué llevo este pasaje? De que nosotros tenemos que tener claro cuál es ese mensaje de la cruz de Cristo, que es central, con el cual nosotros no nos podemos meter, y que sí tenemos que estar atentos de que cuando escuchemos algo que se meta con ese mensaje de proclamación del Evangelio, está bien que nos enojemos, porque Pablo se enojaba bastante. Lo acabamos de leer, uno de los pasajes en los que se enoja bastante. Pablo no tenía problema de dividir, de causar divisiones frente a las razones correctas, pero Pablo también decía, por favor, no me embromen más con estas cosas que dice, los que venían de familia judía y quieren circuncidar a sus hijos, no sé, que hagan lo que quieran, pero no impongan estas cosas a aquellos que son libres en su conciencia por estas otras. Y esto es un llamado que cuanto nosotros más valoramos el Evangelio y más celosos somos de este mensaje del Evangelio, también más libres somos para amar a nuestros hermanos, porque valoramos lo que Cristo ha hecho en ellos, por ellos y por cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por tu palabra, que nos llama, Señor, a ver la centralidad, la gran importancia, la maravilla del mensaje del Evangelio. Esa cruz que nos salva, ese Cristo que fue entregado y se entregó a sí mismo también por amor a nosotros. Padre, no nos permitas nunca, más allá de las formas, más allá de que está bien que tengamos nuestras convicciones, que quizás nos parezca más sabio o menos sabio hacer algunas cosas u otras. Señor, ayúdanos, Señor, a con aquellos que predican un evangelio diferente o un evangelio a medias o un evangelio que le han cargado otras exigencias. Ayúdanos, Señor, a ser tan claros y tan duros también como Pablo, pero con aquellos que por más diferencias que tengamos, sean diferencias, Señor, secundarias, porque no están tergiversando, Dios, el mensaje de la cruz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en amor los unos a los otros con nuestros hermanos, para que valoremos cada día más las maravillas de esa multiforme gracia que tú nos has dado y esta iglesia, Señor, que tú estás edificando en diferentes lugares y de diferentes formas. En el hermoso y poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.